de lo que sucede realmente en el seno de un país, de una nación, hasta que algo detona muy fuerte y se hace absolutamente público. Hablamos de la crisis narco, ¿no? En Ecuador, que hace días atrás nos llamó poderosamente la atención el grado de violencia y de poder que tenía cuando se tomó un canal público, se tomó una universidad o universidades. Está para contarnos cuál es la realidad del día de hoy Emilia Sánchez, ya periodista, como decía, del diario Expreso. Emilia, desde Ecuador, buen día, ¿cómo va? Muy buenos días y muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, gracias a vos por estar este rato con nosotros. Eh, ¿Podemos marcar, así en una línea de tiempo, cuándo fue que se puso tan virulenta la situación en Ecuador con el mundo narco? Bueno, del día más catastrófico para nosotros fue el 9 de enero, pero sí, realmente esto viene recrudeciendo desde el año 2021-2022. En 2022, asimismo a inicios del año, fue la primera vez donde nosotros vimos a dos cadáveres colgados en una de las principales ciudades del país. Estamos hablando de Durán. Si bien es Exacto. cierto, Guayaquil es el tema de comercio, en Durán están las industrias del comercio de Guayaquil. Entonces, justo a la puerta de entrada de esta ciudad se colgaron dos cuerpos. Estábamos hablando para el 14 de febrero del año 2022 y de ahí en adelante nosotros empezamos a ver lo que nunca antes habíamos visto. Cuerpos descuartizados en sacos que los iban a dejar como especies de mensajes a determinados territorios y era algo escalofriante, ¿no? Pero cuando Ecuador pensaba que ya había llegado al tope de la violencia, al tope de los mensajes, vienen y aparecen esta incursión a TC Televisión, un canal nacional que era del Estado y que está incautado y que, bueno, ha estado en este proceso en pasar a ser privado o no. Pero lo que sí fue real y que fue noticia mundial es de que ellos llegaron e intentaron dar su mensaje, pero Sí, lastimosamente fueron unos minutos en los cuales todo el mundo se quedó impávido, no sabía qué hacer. Veíamos cómo los rehenes estaban ahí y ellos daban gala de sus armas, de sus sí, explosivos y del mensaje que intentaron dar, porque como estamos viendo claro, en imágenes, ¿no? claro. Pidieron que les activen los micrófonos y todo, bueno, pues gracias a Dios no hubo la necesidad, sino quién sabe qué hubiesen dicho, pero a la par de esto empezaron a circular videos Ujú. de los presos que intentaban hacer llegar su supuesto mensaje de paz en el que amedrentaban también a los agentes penitenciarios y que hasta el día de hoy las autoridades confirman si es que murieron o no, porque circularon unos donde los estaban tratando de hacer ahorcar y Sí, otros Ay, en Dios. el que le disparaban frente a sus compañeros sí, sí, los para que ejecutaban ahí. supuestamente Ay, no pare sé. la masacre, pero no, hasta el momento las autoridades no dan información sobre esto. No lo confirman ni tampoco lo niegan. Pero, Emilia, a la luz de que, bueno, el presidente actual, Daniel Noboa, tomó serias cartas en el asunto y dijo, tenemos que poner orden, tenemos que poner punto final a esto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el hoy, a 16 de enero ya? El hoy es que las eh, Fuerzas Armadas están ingresando a las cárceles y están tomando una especie, sí, están tomando el control. Y lo que han descubierto las Fuerzas Armadas es que han hecho doble piso en el territorio de las cárceles y han escondido armas, municiones, celulares, equipos de tecnología, por ejemplo, cables y todo, granadas, explosivos para otro motín. Entonces, es lo que se está haciendo hoy. Hoy están entrando a las cárceles a hacer decomisos de los objetos prohibidos, donde han encontrado incluso hasta electrodomésticos. Era como una ciudad paralela wow. a la ciudad de Uf, Guayaquil o en donde estén estas ciudades, porque han sido en la región sierra y también en la Ah, región costa, donde se están encontrando este tipo de cosas, ¿no? Y están presentando a los presos en ropa interior en los patios y de un lado, mientras ellos están, las Fuerzas Armadas ingresan para hacer las revisiones claro. correspondientes. Ahora, Emilia, ¿cuál es la raíz de todo esto? ¿Cuál es tu opinión, digo? Porque nos estás relatando todos estos hechos aberrantes que estamos viendo y que nos estamos enterando, pero ¿qué pasa en el fondo
del país? ¿Cuál es la cuestión madre, digamos, que desencadena todo esto? A ver, se trata de una pelea de bandas delictivas que responden a los carteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación y también de Sinaloa. Eh, Tenemos aproximadamente 22, o bueno, exactamente declaradas por el Estado, 22 organizaciones delictivas a las cuales ya se las catalogó como terroristas que están tratando de tomar el poder. El presidente había dicho que se les declaraba la guerra y que iba a reestructurar el funcionamiento de las cárceles porque aproximadamente hace 3 años ya no se los dividió como mínima, máxima y mediana seguridad, bueno, sí, mínima, máxima y mediana seguridad, sino que se los agrupó según la organización a la que pertenecen. Claro. Lo que hizo fue que prácticamente se atrinchera de cada lado y que desde las cárceles se opere o se ejecuten o se mande a hacer los atentados terroristas a las diferentes ciudades del país. ¿Pero qué tipo de crisis enfrenta el país? ¿Económica, de seguridad, de narcotráfico? Me imagino que es un cúmulo de cosas, pero uno que no vive allí, para entender el marco general, digamos. Es una crisis total, porque recordemos que en nuestro país en los últimos 3 años se han dado las extorsiones o mal llamadas vacunas, que es lo que hacen que los grupos delictivos ofrecen su supuesta seguridad a los negocios para decirte, tú me pagas $200 semanales, mensuales, ahí se lo dividen según el rango del negocio y ahogan a la economía de nuestro país. Y no solo se están dando en pequeños negocios, sino que ya hemos hecho notas en los cuales el sector de la construcción está recibiendo este tipo de amenazas por la venta de casas y también por el tema de la negociación. Por ejemplo, el sector de la construcción ha llegado a denunciar hace unas semanas atrás de que están comprando muchas casas en efectivo, que es lo que traduce el gobierno y las unidades especializadas de la Fiscalía, lavado de activos. Entonces, recordemos que hace prácticamente mes y medio la Fiscalía General de la Nación había revelado y mandó a capturar a 31 personas porque estaban vinculadas en un caso denominado Metástasis, donde funcionarios o malos funcionarios de la policía, del sistema judicial, estaban ejecutando órdenes de los líderes o capos de las mafias que estaban encerrados en las cárceles. Pasaron las masacres, algunos de ellos murieron, pero seguía el poder, porque recordemos que hay niveles, ¿no? Muere uno, asume el otro, y es allí cuando ellos igual ejecutaban las órdenes con tal de hacer cumplir. Entonces se descubrió que incluso algunos policías estaban haciendo operativos de seguridad, pero era para proteger los bienes de uno de los narcotraficantes más grandes, que incluso llegó hasta fingir su muerte. Estamos hablando de Leandro Norero. Entonces, este señor había fingido su muerte en Perú, lo encontraron en 2023 en Ecuador, lo capturaron y en 2023 hubo otra masacre donde se murió. De hecho, hay voces de ciertos expertos, analistas y políticos que están pidiendo la exhumación del cuerpo porque cuando murió este señor, aparentemente en las cárcel, decían, bueno, si la fingió en Perú, ¿por qué no ha de haber fingido su muerte en las cárceles? Y de pronto por esto es que se está haciendo muy difícil de controlar la seguridad en el país. Emilia, Entonces, ¿ustedes están temiendo por un golpe de Estado en Ecuador? no, pero nada se puede descartar porque recordemos que hubo una gran infiltración del narcoterrorismo en uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, y bueno, pues estamos prácticamente viendo por todos los frentes que pueda pasar. Lo que sí ha hecho esta crisis es que a la ciudadanía como tal la ha unido y está presta para aportar a lo que el gobierno o el actual régimen que pretende sanar, aportar. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? Bueno, nosotros tenemos asambleas ciudadanas, de acuerdo a nuestro plan de gobierno, hay mediaciones en los barrios, entonces eso está haciendo como que hay que activarse desde todos los frentes para evitar que esto llegue a más, porque como les dije al comienzo, a veces en Ecuador pareciera que llegamos al tope, pero no sabemos qué garantías o tenemos, bueno, hasta aquí va a ser el final y de ahí comenzamos, ¿no? Pareciera que no se acaba de tocar fondo.
como para decir, ya, hasta aquí. Siguen con el estado de sitio, ¿cierto? Ahí en Ecuador. Perdón, el estado de excepción, sí, estamos en estado de excepción. O estado de excepción. Además de ese estado de excepción, se creó otro decreto en el que declararon conflicto interno armado, en el que se fortalece el estado de excepción. Por ejemplo, hasta las 11 de la noche no se puede salir. La mayoría de las empresas ha destinado que sea teletrabajo y bueno, se puede destacar que al menos en los últimos 2 días ya hay más comercios que se han animado a estar abiertos al público, ofrecer sus servicios, pero sí hay esta restricción o autorrestricción de que ya apenas empieza a oscurecer, 6 de la tarde, ya se va cerrando todo. De hecho, ayer justamente, cual ciudadana, estuve en un local y a las 6 de la tarde empezaron a decir, vamos a cerrar, es por medidas de seguridad, por favor, acérquense a las cajas. Entonces ya no es como que a las 8 o 9 de la noche salgo a buscar algo y lo encuentro, ¿no? Claro. Hay una especie de similitud al año 2020. Hemos regresado a una propia pandemia, ya no estamos cuidándonos del COVID-19, sino Qué loco. de la inseguridad y bueno, pues es la medida de autoprotección que está haciendo la ciudadanía, como que siendo más precavidas, ya no llegar hasta el límite Claro. del toque de queda, sino que bueno, vamos a encerrarnos, a cuidarnos porque no sabemos qué podamos pasar. Ahora, recordemos que las fuerzas militares y la Policía Nacional están en mayor proporción en las cárceles. Sí, hay patrullaje, pero no es el que uno quisiera en la ciudad. Entonces, Emilia, están tratando de contener la violencia en estos lugares. justamente a eso apuntaba cortito, te pido, hay muchas personas detenidas que no son de Ecuador, son de otras partes del mundo, ¿no? Inclusive de la Argentina, inclusive mendocinos. ¿Qué le dirías a los familiares que están atentos a esta situación y angustiados, obviamente, por lo que está pasando, ¿no? Digo, hay personas detenidas por bandas que han caído, digamos, cada uno esperando su justicia, su libertad. ¿Qué se le dice a las personas que no estamos allí y que estamos expectantes de lo que está pasando, no? Bueno, sí, para complementar esto, a ver, el año 2023 en Ecuador cerró con más de 7.000 muertes violentas y en estos días, del 9 hasta ayer, habían más de 1.500 detenidos en el estado de excepción que, según la Policía Nacional, la mayoría de estos responden a grupos terroristas. Y sí, se está haciendo una cacería. Y a todos los extranjeros y a todas las personas, incluso que quizás están de visita y cayeron en mal momento, mal timing, como dicen algunos, las autoridades están tratando de dar esta garantía, ¿no? Estamos tratando de restablecer la seguridad y volver a la normalidad que podría tener cualquier país y no Ecuador, como está siendo catalogado por ahora el más violento en en la región y en América, por así decirlo. Entonces sí, a todas estas personas se les puede dar el mensaje de que se está tratando de volver a la normalidad. Sí, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está en cierto modo siendo más estrictos con los controles. De hecho, ayer estaba saliendo de parte de la Policía Nacional que en la nueva selección de los uniformados están verificando que no tengan tatuajes alusivos, por ejemplo, a similitudes, ¿no? Porque de pronto se pueden haber hecho un lobo que no responde necesariamente a la organización Los Lobos o Los Tiguerones o un tigre, pero aún así estas señales no están siendo, si tienes estos tipos de tatuajes en determinados lugares, no vas a ser integrante de la Policía Nacional. Incluso se estaba viendo también las cicatrices en el cuerpo para ver si es que era de pronto un accidente o si en algún momento pudo haber sido herida de bala o un enfrentamiento. Entonces todos estos controles se están haciendo mucho más estrictos. ¿Por qué? Porque como a finales del 2023 se descubrió una gran trama de corrupción y de lavado de dinero, no solo en el área de los malos elementos de los uniformados de las fuerzas de la Policía Nacional. Ahora se está tratando de rigurecer el sistema de selección. Y bueno, pues la fiscal general de la Nación ya ha indicado, ¿no?, de que no se va a detener y se le fortaleció la seguridad a ella para tratar de garantizar que este proceso avance y se encuentre y se dé con quienes participaron en esta trama. Entonces sí,
El turismo, de hecho, hay una gran campaña en nuestro país que se llama Esto también es Ecuador, en donde se está potenciando y recordar, por ejemplo, nuestro archipiélago de Galápagos, nuestra cordillera de los Andes y por ende también el turismo que tenemos en la Amazonía, Claro. que es bien muy conocido. Entonces, eso se está reactivando como para decir, bueno, nosotros estamos ofreciendo las garantías de seguridad Ok. con las Fuerzas Armadas para que puedan visitar y tratar de volver a la normalidad. Emilia, gracias por este contacto, por este reporte y ojalá mejore todo ahí en el país en el tiempo por venir. ¿Eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta Gracias. pronto, gracias. Anita, ¿qué tenemos? Bueno,